Hola muchachos, ¿cómo les va? Espero que súper bien. Espero que hayan tenido buena semana en sus entrenamientos, en sus clases, con sus profes, en su familia, que no hayan pasado frío, que no estén congelados como yo, que estoy congeladísimo. ¿Ya? Les doy la bienvenida entonces al quinto video, ¿ya?, de la quinta unidad de química de primero medio del programa EAR Chile. El título de este video es Propiedades periódicas. Recuerden ustedes que en el video anterior revisamos qué era la tabla periódica, ¿cierto? Vimos por qué la tabla periódica tenía un cierto orden, por qué los elementos se ordenaban de cierta forma, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, de grupos, de periodos, hablamos de dónde estaban principalmente los metales, los no metales, ¿cierto? Hablamos de tipos de elementos, como elementos representativos, elementos de transición, ¿ya? Hoy vamos a hablar de propiedades periódicas como tal. Hagamos un pequeño recuento y resumen de lo que vimos anteriormente. Esta era una tabla periódica, ¿recuerdan? Que veíamos metales, por ejemplo, acá, no metales que estaban en el extremo derecho, y algunos que eran los metaloides que se comportaban como metales y no metales. Vimos, por ejemplo, a los periodos, ¿sí? Vimos que los periodos eran estas líneas horizontales, ¿cierto? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, tenía el periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Estaban también los grupos. Los grupos, está el grupo 1A, el grupo 2A, por este lado están los grupos 3A, 4A y así, hasta el grupo 8A, que eran los gases nobles. ¿Ya? Los elementos están ordenados por su número atómico, o sea, el número atómico 1, número atómico 2, número atómico 3 y así, ¿cierto? Tienen un cierto orden de acuerdo a la cantidad de protones. Por otro lado, estos grupos como grupo 1A, 2A, 3A, también se pueden clasificar como en grandes grupos. Y ahí estaban los que terminaban, los grupos A, eran los elementos representativos, ¿cierto? Como el 1A, 2A, 3A, hasta el 8A, los gases nobles, ¿cierto? Eso eran elementos representativos. Cada grupo, además, tenía un nombre específico, como por ejemplo los alcalinos, alcalino-térreos, ¿cierto? Los térreos, los que empiezan por carbono se llamaban carbonados, ¿cierto? Nitrogenados, ¿ya? Y estos, los, ¿cómo se llama? No, no eran los oxigenados, ¿ya? Estos eran los, se me olvida a mí también, ¿ya? Estos eran los calcógenos, ¿ya? Y estos de acá eran los halógenos, ¿sí? Y los gases nobles. Elementos representativos, recuerden, los que terminan con A. Los elementos de transición eran estos elementos que estaban acá al medio, ¿sí? Los elementos que están en esta parte acá al medio. Y los de transición interna eran estos que aparecen acá abajito, lantánidos y lactínidos, que en realidad debiesen estar medidos por acá, ¿cierto? Pero se sacaron, por decirlo así, para dar un espacio más estructurado a la tabla, ¿ya? También están los electrones de valencia, que nosotros hablamos, por ejemplo, que era como una forma de unir la tabla periódica con la configuración electrónica. Recuerda que dijimos que todos los elementos que estaban en esta esquina de la tabla periódica, ¿ya?, que eran elementos representativos porque terminaban en S, ¿cierto? O bien los elementos que estaban acá terminaban en P, ¿ya?, salvo el helio que estaba acá. O sea, cuando yo hago su configuración electrónica, terminan como 2P. Puede ser 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. ¿Sí? Lo mismo pasaba con los elementos que terminaban en S. Los elementos que estaban acá en medio, los de transición, siempre terminaban con la letra D en su configuración electrónica. Y los elementos que estaban acá, que eran los de transición interna, siempre terminaban con la letra F. Habíamos dicho que los electrones de valencia eran los electrones que se encontraban siempre en el último nivel de energía. O sea, si el elemento tiene una configuración electrónica que termina en orbitales 5D, ¿cierto? Esos orbitales que están ahí, esos electrones que están en ese orbital, son los elementos de valencia, o electrones de valencia, perdón. ¿Sí? Repasen el video anterior para recordar un poquito de estos términos que habíamos estado viendo, tanto de configuración electrónica como de tabla periódica. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a hablar de las propiedades periódicas, ¿ya? Vamos a ver radio atómico, volumen atómico, potencial de ionización, ¿ya?, electroafinidad y electronegatividad. Son 5 propiedades periódicas que nos interesan. Por acá está metido uno entre medio como el volumen iónico, que es parte del volumen atómico, ¿sí? Comencemos entonces.
¿Qué son las propiedades periódicas? ¿Ya? Bueno, además de la configuración electrónica, hay que conocer otras propiedades que tienen en cierto modo los elementos. ¿Ya? Y estas características son en cierto modo las famosas propiedades periódicas. ¿Ya? Son características y comportamiento de los átomos. Primero de todo, entonces, el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? Es la distancia que existe entre el núcleo y el último electrón del átomo. O sea, si yo acá tengo el núcleo como este puntito, ¿cierto? Y digo que un electrón está acá, en este sector, esa distancia que está entre el núcleo, el centro del átomo, y el último electrón, se llama entonces radio atómico. ¿Sí? Esa unión, ¿ya? Ese radio atómico, siempre es con respecto al electrón que está más lejos. Es como si ustedes tuvieran una circunferencia y la distancia desde el centro de la circunferencia hasta el borde de la circunferencia es un radio, ¿cierto? Lo mismo pasaría en un átomo, si lo consideramos que fuera un círculo. ¿Ya? Ojo que también existe, por ejemplo, la distancia entre dos núcleos, ¿ya? Que nos permite mantener en cierto modo una cierta medición de, por decirlo así, del enlace que se forma. Por eso lo vamos a ver principalmente después. ¿Ya? Entonces, que por ahora entendamos que el radio atómico es la distancia entre el núcleo y el último electrón. ¿Sí? Dice, también se define a partir de la distancia que separa los núcleos de los átomos cuando estos están químicamente unidos. O sea, un radio atómico se puede indicar también como la distancia entre los dos núcleos cuando están formando un enlace. ¿Sí? La distancia entre dos núcleos cuando forman un enlace, o bien la distancia entre el núcleo y el último electrón. Eso es radio atómico. ¿Ya? ¿Cómo se comporta el radio atómico en la tabla periódica? Siempre van a ver ustedes que si esto es una tabla periódica y estoy viendo la propiedad del radio atómico, ¿ya? Vamos a ver que va a ser siempre más grande hacia abajo, ¿cierto? Y hacia la izquierda. Acá parece como que disminuye hacia la derecha, ¿cierto? Es verdad. O sea, los elementos que estén acá son más grandes que los elementos que están acá. Pero también lo podemos entender como que aumenta hacia la izquierda. ¿Sí? Veámoslo de esta otra forma. Fijémonos acá. Esperen un poquito. Al tiro les indico qué es eso. Vamos a saltarnos esa por mientras. ¿Ya? Imagínense si lo vemos de esta otra forma. Dice, ya, el radio atómico entonces es la distancia entre el núcleo y el último electrón del átomo. Que la tabla va a variar en un grupo aumentando de arriba hacia abajo y en un periodo disminuyendo de izquierda a derecha. En otras palabras, yo lo voy a poder ver así. Si ustedes se fijan, ¿ya? Voy a poder ver, por ejemplo, que en un grupo los átomos más pequeños se encuentran más arriba, y a medida que yo bajo en un grupo vertical, ¿recuerdan? Es cada vez más grande el átomo, ¿cierto? En este grupo también, el que está acá arriba es chiquitito, el que está más abajo es más grande. En este grupo pasa lo mismo, el de arriba es más pequeño, el de abajo es más grande. ¿Sí? Y en un periodo, en forma horizontal, pasa que aumenta de derecha, ¿cierto?, hacia allá, hacia izquierda. O sea, en este periodo, en el periodo 2, el neón es más pequeño que el flúor, este es más pequeño que el oxígeno, y así. A medida que yo aumento hacia acá, son cada vez más grandes. Lo mismo pasa en este periodo, cada vez más grande hacia la izquierda. Cada vez más grande. ¿Qué pasa acá? Elementos de transición son extraños. ¿Sí? Los elementos de transición los eliminamos de este comportamiento. ¿Ya? De hecho, a ustedes no se les va a preguntar nunca en la ciencia media por los elementos de transición por sus propiedades periódicas. ¿Sí? Es principalmente lo que pasa con los elementos representativos, los que están en los extremos, los grupos A. ¿Sí? Entonces, en los grupos A, o elementos representativos, aumenta hacia la izquierda. ¿Sí? En un periodo. ¿Por qué pasa eso? Ahora sí vuelvo a esta parte de aquí. ¿Ya? Bueno, pasa por dos efectos importantes. En un grupo, ¿cierto? Dijimos que entre más arriba esté es más pequeño y entre más bajemos es más grande el átomo, el radio atómico, ¿cierto? La distancia desde el núcleo hasta el último electrón. ¿Y eso por qué ocurre? Por un efecto de apantallamiento. ¿Ya? El efecto de apantallamiento es una de las explicaciones, ¿ya?, de por qué ocurre. Y otra explicación es el hecho de que hay más niveles de energía. Por ejemplo, el litio tiene dos niveles de energía. ¿Sí? Hay dos niveles, vamos a verlo como estas líneas grises.
¿sí? Esta circunferencia que dices. O sea, hay un nivel de energía y acá está el otro nivel de energía, ¿sí? En cambio, en un elemento que esté más abajo, hay un nivel más de energía, ¿sí? Está una línea gris, otra línea gris y otra línea gris. Tres niveles de energía. Uno que esté más abajo, van a haber más niveles de energía. Por eso, entre más bajemos, ¿cierto? Entre más bajemos en un grupo, más grande va a ser el átomo, porque cada nivel, cada vez que bajemos, hay un nivel de energía más. Bajamos, otro nivel de energía más. Bajamos más, otro nivel de energía más. Cada vez se hace más grande. Eso es, ¿cierto? Que no lo puse acá, pero es que en un grupo aumentan los niveles de energía. La otra razón de por qué aumentan, son más grandes mientras estén más abajo, es por esto de acá, que se les puede preguntar, que es el efecto de apantallamiento. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo un núcleo, por ejemplo, tengo poquitos electrones, cada electrón está siendo atraído por ese núcleo, ¿sí? Cada electrón está siendo atraído. ¿Por qué? Porque están a la vista, por decirlo así. Ahora, si yo tengo más electrones, ese núcleo va a estar atrayendo cada uno de esos electrones por separado, ¿sí? Por acá, lo atrae para allá, para acá. ¿Por qué? Porque el núcleo es positivo y los electrones son negativos, ¿cierto? Los atrae. Pero ahora, ¿qué pasa cuando ya hay muchos más electrones? ¿Cierto? El átomo es más grande, tiene un número atómico mayor, ¿cierto? Hay más electrones, más niveles de energía. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, este núcleo ya atrae a ese electrón, por ejemplo. Pero a este que está justo atrás, o a este que también está justo atrás de este, como que la fuerza de atracción disminuye un poco, porque el que está adelante lo tapa, ¿sí? Tapa a la atracción para con ese otro electrón. Por lo tanto, ese electrón, o este electrón que está detrás de este, se siente como menos atraído por el núcleo, le llega menos la fuerza de atracción del núcleo, y por lo tanto tiene más capacidad de escapar, ¿sí? De soltarse. Al estar menos atraído por el núcleo, están más separados, más alejados del núcleo. Eso hace que sea más grande. ¿Se entiende? O sea, entre más electrones hay, los electrones que están adelante tapan más a los electrones que están más atrás. Y eso hace que los electrones que están más atrás estén menos atraídos por el núcleo y se puedan estar un poquito más lejos de lo normal. Es lo mismo que pasa cuando uno está en una sala de clases y la gente que está adelante, ¿cierto?, tapa la visual de la pizarra, de la pantalla, con respecto a los que están atrás. Un efecto de apantallamiento. En un periodo, en una línea horizontal, ¿cierto?, acá todos tienen el mismo nivel de energía. No pasa lo que está ocurriendo acá, que aumentan los niveles de energía. Acá todos tienen, por ejemplo, en el periodo 2, como ahí tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno, en realidad es en ese orden. Carbono, después viene nitrógeno, después oxígeno. 6, 7 número atómico, 8 número atómico. En un periodo entonces, todos tienen el mismo nivel de energía, segundo nivel de energía, dos orbitales, dos niveles de energía, ¿sí? Y los electrones que van estando ahí van aumentando. Por ejemplo, si acá hay 6 protones, hay 6 electrones alrededor. Si acá hay 7 protones en el núcleo, hay 7 electrones alrededor. Acá 8 electrones alrededor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Como acá empieza a ser importante la fuerza que tiene el núcleo para atraer esos electrones. Por ejemplo, si este núcleo tiene 6 protones y atrae cada uno de esos electrones, ¿cierto?, con una cierta cantidad de fuerza, o sea, tengo 6 cosas positivas atrayendo a este electrón, 6 cosas positivas atrayendo a este electrón, ¿sí? 6 cosas, fuerzas, partículas positivas atrayendo a cada uno de sus electrones. Acá tengo 7 cargas positivas atrayendo cada uno de sus electrones. Dígame usted, este electrón que está acá, en el segundo nivel de energía, comparado con este electrón que está acá, también en el segundo nivel de energía, ¿cuál de esos dos electrones será más atraído hacia el núcleo? ¿Este electrón que está siendo atraído por 6 protones o ese electrón que está siendo atraído por 7 protones? ¿Cuál será más atraído hacia el núcleo? Este, porque es un electrón que está en el segundo nivel de energía, pero está siendo atraído por 7 cargas positivas. En cambio acá, ese electrón, que también está en el segundo nivel de energía, igual que ese,
está siendo atraído por 6 cargas positivas solamente. O sea, entre más grande sea el núcleo, como este que tiene 8, va a atraer con más fuerza a esos electrones hacia el núcleo. Por lo tanto, hace que estos electrones que están acá en realidad estén un poquito más cerca que lo que están estos de acá. Y estos electrones que están al final, ¿cierto? Lo más alejado, también están un poquito más cerca del núcleo, es un poquito más chica esta circunferencia comparado a los que están acá. Es por eso, ¿cierto?, que en un periodo, si ustedes se fijan, aumenta, ¿cierto?, a medida que yo estoy más acá, más a la izquierda. Es decir, cuando el número atómico es más pequeño, ¿cierto?, los electrones están un poquito más lejos. Pero cuando el número atómico es más grande, por ejemplo, los electrones, el núcleo es más grande, es más fuerte y atrae con más fuerza a los electrones hacia él. ¿Sí? O sea, entre más grande sea el núcleo en un mismo periodo, más atrae los electrones hacia él y más pequeño es. ¿Sí? O en otras palabras, entre menor sea el número atómico, más débil es el núcleo y con menos fuerza atrae los electrones hacia él. ¿Sí? Son los dos efectos importantes, ¿cierto?, que explican todas las propiedades periódicas. ¿Eh? Lo importante es que, a ver, ustedes tratan de buscar más información con respecto a esto, ¿ya? Sé que a lo mejor no es tan fácil entenderlo así a la rápida, ¿ya? Pero vamos a ver que las propiedades periódicas en general no son tan difíciles. Quizás esto que acabo de explicar es lo más difícil de todo el video, ¿ya? Pero por eso tienen que ustedes averiguar. En las tareas les voy a dejar un poquito de esa información. Entonces, el radio atómico dijimos que aumentaba, ¿cierto?, con ese orden, hacia abajo en un grupo, y en un periodo aumenta hacia la izquierda, hacia allá, ¿sí?, hacia acá. Estos son más pequeños, por acá son más grandes. Estos son más pequeños, pero para abajo son más grandes. Otra propiedad periódica es el volumen atómico. ¿Ya? El volumen atómico es el espacio que ocupa un átomo en el universo. ¿Ya? La definición de volumen, en otras palabras. ¿Ya? Y esto varía igual que el radio. Es proporcional al radio. O sea, entre más grande sea el radio, más grande es el volumen. ¿Sí? Por lo tanto, el comportamiento yo esperaría que fuera exactamente igual. ¿Ya? Vamos a ver el tiro en la siguiente parte. Vamos a ver por qué es igual. ¿Ya? Otra cosa importante del volumen es que está lo que se llama volumen iónico. ¿Sí? El volumen iónico es el volumen que tienen los distintos iones. Por ejemplo, si yo tengo un átomo neutro, ese átomo neutro va a ser más grande que el átomo si es positivo. Por ejemplo, un sodio neutro va a ser más grande que el sodio positivo. Y el sodio neutro va a ser más pequeño que el sodio negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, siempre para un mismo elemento, un mismo tipo de átomo, ¿ya?, si es neutro, es más grande que su catión o que su átomo positivo y es más pequeño que su átomo negativo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo fíjense, perdón, antes de todo, fíjense esto, si este es el radio, ese es el volumen que me da la circunferencia. Si el radio es más pequeño, el volumen es más pequeño. ¿Sí? Porque recuerden ustedes en matemáticas, la fórmula de volumen depende del radio. Ya. Volviendo al tema del volumen iónico, ¿cierto?, de que un átomo neutro es más grande que un catión y es más pequeño que un anión. Tenemos, por ejemplo, imagínense usted acá el litio neutro, un átomo. Cuando el litio pierde un electrón, queda así, con menos electrones alrededor, por lo tanto queda más pequeñito. Perdió un electrón o un nivel de energía, ¿cierto?, donde se encontraba ese electrón, queda más pequeño. Por lo tanto, los aniones, los cationes, los átomos positivos, fueron átomos que perdieron electrones, son más pequeños que los átomos neutros. ¿Sí? Ahora, si tengo un átomo neutro con un flúor y a este yo le doy un electrón, gana un electrón, por lo tanto ese electrón queda más alejado, más afuera, ¿sí?, y el átomo queda más grande. Por lo tanto, cuando un átomo neutro gana un electrón, estoy metiéndole más cosas alrededor, ¿cierto? Esto se hace más grande. Los aniones son más grandes que los átomos neutros.
Por lo tanto se cumple eso, que el más pequeño son los átomos positivos, después el átomo neutro y después el más grande son los átomos negativos. Entonces, el radio y el volumen atómico aumentan así en la tabla periódica. Aumentan de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. O sea, ¿cuál sería el átomo más grande, con mayor radio o mayor volumen atómico? El átomo que está acá, abajito. ¿Sí? Se ocupa principalmente para los elementos representativos, aunque se ocupa para toda la tabla, ¿cierto? Se podría estimar para toda la tabla. La regla es principalmente, se cumple principalmente en los átomos representativos, ¿no? O sea, átomos más pequeños serían acá, ¿cierto? El helio, por ejemplo, o el flúor que está por aquí, ¿no? Son átomos más chicos comparados a los que están hacia acá, ¿no? Hacia acá abajito. Ahora, vamos a ver tres propiedades más, aparte del radio atómico y el volumen atómico, que son el potencial de ionización, la electroafinidad y electronegatividad. Estas tres propiedades más que vamos a ver son energías, entendámoslo así, ¿ya? El potencial de ionización es la cantidad de energía que se necesita para poder quitarle el último electrón a un átomo. O sea, imagínense que yo tengo un átomo y le quiero quitar un electrón. La cantidad de energía que yo necesito tener para poder quitarle ese electrón, el último, es mi potencial de ionización. O sea, la energía que yo necesito para formar un ion, ¿ya? La tabla varía de la siguiente forma. En un grupo va a aumentar de abajo hacia arriba. O sea, va a aumentar distinto y contrario a cómo aumenta el radio y el volumen. Acá va a aumentar, en un grupo, va a aumentar de abajo hacia arriba. Y en un periodo va a aumentar de izquierda, de acá, hacia la derecha. Es decir, también va a ser contrario al volumen del radio. Aumenta de izquierda a derecha. ¿Sí? Así lo vería entonces. Aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Totalmente contrario a cómo aumenta el radio y el volumen. ¿Ya? El potencial de ionización en general, uno lo ve, por ejemplo, dentro de un mismo grupo, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, que el helio puede tener un potencial de ionización súper grande, ¿sí? Son los que tienen mayor potencial de ionización. Significa que yo necesito mucha energía para poder quitarle un electrón al helio. Todos estos gases nobles, que son los celestes, son elementos súper estables, súper bien, están súper cómodos con sus electrones. Entonces cuesta un mundo quitarle electrones a ellos porque están demasiado bien energéticamente hablando, ¿sí? En cambio, los electrones que están, los átomos que están acá, los metales que están al lado del otro extremo, al lado izquierdo, ¿cierto? Los del grupo 1, por ejemplo, son los que tienen menor potencial de ionización. ¿Por qué? Porque para quitarle un electrón a estos es súper fácil, requiere poca energía. Es súper cómodo. De hecho, a ellos les fascina que le quiten sus electrones. Porque si le quita un electrón, queda con la cantidad de electrones similares a las que tienen los gases nobles. Y para ellos no hay nada mejor que parecerse a un noble, ¿sí? Son pretenciosos. Les gusta, en cierto modo, querer imitar a un gas noble al soltar un electrón. Entonces, a ellos les fascina que le quiten un electrón. Por eso es que tiene un potencial de ionización bajo. Y así, hay todo un extremo, ¿cierto?, entre medio de ambos. O sea, va aumentando, ¿cierto?, la energía de ionización hasta llegar a los gases nobles, que son los que tienen mayor energía de ionización en un periodo. La electroafinidad. Esta se define como la cantidad de energía que se libera cuando yo le pongo un electrón al átomo. ¿Sí? Me interesa, chicos, no es que me interese a mí solamente. Lo que pasa es que ustedes les pueden preguntar definiciones. O sea, ustedes tienen que saber qué es potencial de ionización. Tienen que saber qué es electroafinidad. ¿Sí? Diferenciar. Entonces, saber que electroafinidad es la cantidad de energía que se libera cuando se agrega un electrón al átomo, ¿ya? Y en la tabla va a aumentar así, en la tabla periódica aumenta así. En un grupo aumenta de abajo hacia arriba y en un periodo aumenta de izquierda, de acá a derecha, ¿sí?
O sea, va a aumentar igual que como está aumentando el potencial de ionicización, también de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Sí? Lo más importante en toda esta materia, todo este video, es que ustedes sepan cómo aumenta la tabla periódica y cuál es la definición. ¿Sí? Es lo más importante. Más que manejar cosas como esto, ¿ya? Lo más importante es que ustedes sepan eso, definición, ¿ya? Y cómo aumenta la tabla periódica. La electronegatividad, ¿ya? Se define como la capacidad de un átomo para atraer electrones de enlace. Eso es súper importante. La capacidad de un átomo para atraer un par, sería lo ideal, de electrones de enlace. ¿Ya? La tabla periódica se ve de la siguiente forma: en un grupo aumenta también de abajo hacia arriba, igual que el potencial de ionización y la electroafinidad. Y en un periodo aumenta de izquierda a derecha, también, igual que la electroafinidad y que, ¿cómo se llama? El potencial de ionización. Así, por lo tanto, aumenta la electronegatividad de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Y acá esta es una tablita con elementos representativos y los valores de la electronegatividad. Por ejemplo, ¿cuál de todos estos es el más electronegativo? Si ustedes ven los valores, el más electronegativo de todos es el flúor, que tiene un valor de electronegatividad igual a 4. ¿Cuál es el menos electronegativo? ¿O cuáles? Son estos de acá, de dos extremos, ¿cierto? El francio, por ejemplo, cesio, rubidio. ¿Ya? Esos elementos tienen una electronegatividad de 0,8. Es por eso que en este extremo acá, menos electronegatividad. Entonces, en un grupo aumenta. Fíjense acá, el hidrógeno tiene 2,1 comparado al francio. Ahora, en un periodo también aumenta, ¿cierto? Este tiene un valor de 1, 1,5, 2, 2,5, 3,1, 3,5, 4. ¿Sí? Por lo tanto, siempre los más electronegativos es el flúor, el menos electronegativo es el francio. Son valores de electronegatividad, es decir, la capacidad para atraer un par de electrones de enlace. ¿Ya? En general, así se comportan estas propiedades. Esto es una tabla de resumen, para que ustedes se vean que las propiedades de tamaño, que son como el radio y el volumen, aumentan así, aumentan hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Sí? En cambio, las propiedades que son de energía, como el potencial de ionización, la electroafinidad y la electronegatividad, aumentan al revés que las de tamaño, aumentan hacia arriba y hacia la derecha. O sea, lo importante es que ustedes aprendan cómo aumenta una, las de tamaño o las de energía, y tienen que saber que las otras aumentan en sentido contrario. ¿Sí? Esta tablita de resumen también les puede servir que ustedes las tengan, se la va a poner en una guía, ¿ya? Para que ustedes puedan recordar también, por ejemplo. Aunque sale quizás, lo que me interesa es que recuerden esto, pero esto también les puede ser útil para otros tipos de ejercicios. Por ejemplo, acá se ve que el poder reductor, el carácter metálico, el radio atómico aumentan hacia allá. El poder reductor, el carácter metálico, o sea que tan metálico es un elemento, ¿ya? El radio atómico por acá. La energía de ionización, electroafinidad, o sea, afinidad electrónica o electroafinidad, la electronegatividad y el poder ionizante. ¿Ya? Y así. ¿Ya? Incluye otros términos que no lo hemos revisado, como poder ionizante o carácter metálico o poder reductor. ¿Ya? Pero me interesan las propiedades que vimos nosotros, principalmente, que son estas. ¿Ya? Esto se los dejo por si acaso. Bueno, muchachos, eso sería todo por ahora. ¿Ya? Espero que nos veamos pronto. Estudien, hagan las actividades prácticas y pregunten. ¿Ya? Muchachos, suerte, nos vemos. Chao.